¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios? Desde lo más profundo de mi ser, que es el sentir de Dios, para que toda la gloria sea para Dios, deseo con todo mi corazón que el bendito trabajo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, su misericordia, su paciencia para con su pueblo y para los que no son su pueblo, con el Evangelio y con su iglesia, sea próspero para sus vidas, sea de provecho para sus vidas, sea para estar en la vida eterna con Él algún día. Son los deseos de este su siervo y me pongo a los pies de Cristo Jesús. Bendito hermano y bendita hermana, habiendo ya orado por todos mis hermanos en Cristo Jesús, tanto aquí en México como en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Chile, en Costa Rica y en todo lugar donde Dios permita, por medio de este siervo suyo o por medio de cualquier santo, llegar su bendita palabra a cualquier parte del mundo. Yo he orado por todos los suscriptores, por todos los seguidores. Hermana Piyama y a su familia están en nuestras oraciones. Y de igual manera, a todos aquellos que han escuchado y han tenido la duda de entregarse a Dios, yo le digo algo, bendito hermano y bendita hermana. Muchos, cuando se les ha predicado el Evangelio, han dicho, es que yo tengo miedo de no cumplirle a Dios. Yo le digo algo, más miedo tengo yo de quedarme en el fuego, más miedo tengo de no concursar para ir a la vida eterna, más miedo tengo, porque por lo menos de este lado tengo la oportunidad. Ya, si la termino, gloria a Dios, si no la termino, por lo menos tuve la oportunidad. Pero sin entregarme a Dios, ni oportunidad y todas las maldiciones que algún día el juez nos va a juzgar. Así que yo deseo, porque para eso vino Dios por medio de Jesucristo, para apartarnos de la amargura, del agobio, de la vida que llevábamos y darnos la oportunidad de entrar a una vida espiritual. Así que me pongo a los pies, son los deseos de este su siervo. Y continuemos con la enseñanza número 66 de Salmos 52:1. Vamos a empezar este bendito Salmo 52. Ayer terminamos el Salmo 53. Palabra de Dios. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Ahora bien, cuando uno es mordido por la serpiente, Satanás, hablando con simbolismos, nos trae la altivez, nos trae la soberbia, porque las riquezas que el rey de aquí abajo, donde está su trono, llamado el trono de Satanás, nos ofrece sus riquezas, esas riquezas que él ofrece hacen que nos volvamos soberbios y nos jactemos. Son riquezas que nos enaltecen, que nos hacen soberbios. Ahora, ¿por qué te jactas? ¿Por qué te jactas de maldad? Porque todavía, una vez que fueron incrédulos, una vez que fueron engañados o por el medio que haya sido, recuerde, toda la bendita palabra no nos habla para juzgar, ni Dios ni nosotros, a los que nunca han tenido oportunidad de entrar por la puerta del redil. Jamás. Siempre Dios habla a los impíos, a los inicuos, que en automático se convierten en soberbios, en altivos y se jactan, ¿verdad? Y dicen, Dios está conmigo porque tengo casa, porque tengo negocios, porque tengo esposa, porque mis hijos están bien, porque no padezco, porque no sufro.
cuando sabemos perfectamente bien cuál es el camino de Dios en este planeta Tierra, la forma que nos da y lo que vamos a enfrentar. Ahora, ¿por qué te jactas de maldad? Porque de maldad se jactan todavía en las congregaciones, tanto los discípulos como los que dan palabra, del pecado. Al estarlo enseñando, al estar torciendo las escrituras y al asegurar y afirmar que el camino que ellos están llevando es el verdadero y se jactan. Y dicen, aquí está la verdad. Y se jactan de enseñar lo contrario a la cruz de Cristo. Se jactan de enseñar todo lo que Cristo Jesús vino a decir que teníamos que sacrificar. Se jactan de enseñar la Navidad, de enseñar en las escuelas, de enseñar los trabajos, de enseñar la obra del mundo, el Internet. Se jactan de esas cosas. Y claro, recordemos, bendito hermano y bendita hermana, bíblicamente, todo lo que no está en la bendita palabra para practicar los mandamientos de Dios es del mal. Por eso habla de maldad aquí. Y muchos se jactan y tienen hasta escuelas teológicas y se jactan como los fariseos. Los fariseos se jactaban de sus maldades, se jactaban de la doctrina que llevaban, se jactaban y decían, nosotros somos hijos de Abraham, no somos nacidos de fornicación, y se jactaban de lo que enseñaban. Ahora, me dice aquí, la misericordia de Dios es continua. Así que aquí, en este versículo 1, está hablando de los dos pueblos. Uno que se dedica a enseñar y a engañar, y otro que se dedica, mientras Dios esté con nosotros, a la misericordia. Porque a pesar de que esté la maldad, a pesar de que siempre dijo Dios y profetizó Dios por medio de Cristo, que la cizaña, que es el que se jacta de maldad, y el trigo, que es la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios se muestra, el fruto de Dios se muestra a través de instrumentos crucificados en la cruz, de instrumentos temerosos, de instrumentos que no se burlan, de instrumentos que están en todo tiempo con temor de la muerte y de las maldiciones. Entonces, Dios puede mostrar su fruto porque viene en Gálatas 5:22, ¿cuál es el fruto de Dios? Y el fruto de Dios, que es por medio de un ser humano. Entonces, Dios, aunque haya cizaña, aunque en la iglesia esté la apostasía, su misericordia sigue siendo continua porque dice la bendita palabra de Dios, hablando de los tiempos finales, hablando del anticristo, y dice que hay todavía quien lo detenga al presente, al anticristo, y en Tesalonicenses lo dice, y es la iglesia, porque una vez que la iglesia sea arrebatada, entonces vienen los 7 años de la gran tribulación, y aún así todavía va a estar la misericordia de Dios, porque todavía va a haber un grupo de fieles instrumentos que estén predicando a los que están agobiados, a los que están en cautividad, a los que están en la muerte, a los que están en el fango, a los que necesitan, a los que están engañados, y esa es la misericordia de Dios, que no abandone al ser humano. Y es continua porque todos los días trabaja Dios, si usted lo ha visto por este medio y por muchos otros medios, quedamos pocos, pero la misericordia de Dios es todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, como yo le he dicho. Un verdadero siervo de Dios que busca la vida eterna y que no busca lo temporal y lo terrenal, Dios lo utiliza todos los días y su misericordia es continua porque todos los días tenemos, o todos los días nos apacienta Dios, nos apacienta Cristo Jesús. Pero no hacia el malo, no hacia el pecador. Mire lo que dice en el versículo 2 de los que se jactan de maldad. Dice, agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Ahora,
agravios maquina tu lengua. Y habla como navajas afiladas, engaño. Maquina. Bendito hermano y bendita hermana, cuando Dios no nos da la revelación de esta bendita palabra, entonces, ¿qué voy a enseñar en un púlpito? Si amé la maldad, si me jacto de maldad, ¿qué cree que voy? Bueno, pues voy a hacer y voy a maquinar. Maquinar, engaño. Voy a preparar temas como muchas iglesias que preparan, se sientan, hacen consejo y preparan enseñanzas que no son de Dios, como no tienen la revelación, pues tienen que enseñar algo, ¿verdad? Y meten y combinan algunos versículos bíblicos para meter herejía. Mire, yo le voy a dar un ejemplo de esto. Yo recuerdo alguna ocasión antes de ser cristiano, yo le había dado testimonio a los que van dando un seguimiento, que pues era un católico fiel en el aspecto de ir a la iglesia todos los domingos, en el aspecto de que claro que estaba engañado, pero vaya, de tener un respeto a esas creencias que en mucho tiempo estuve engañado. Ahora, yo tenía en aquel entonces también una hermana de carne, que también era muy apegada al catolicismo, y los domingos, como en la tarde nos comunicábamos para ver qué habían hablado o qué le habían hablado a ella en la iglesia donde fue, que estaba en la Ciudad de México, pero no, ella estaba en el Estado de México, yo en la Ciudad de México, y sucedía que nos empezamos a dar cuenta que enseñaban lo mismo y que tenían orden del Vaticano desde arriba, y así tienen órdenes desde allá arriba de que cada domingo la misa debe de ser casi igual o enseñar. Los sacerdotes católicos no tienen una inspiración divina, porque claro que no es la doctrina verdadera, y tienen que ser enseñados y enseñar lo que se les enseñe, porque no tienen una revelación divina. De igual manera, exactamente, yo le puse el ejemplo, los que no tienen el Espíritu Santo, los que no tienen entendimiento, a los que no les habla Dios, entonces tienen que maquinar, tienen que enseñar cosas e inventar cosas y torcer las escrituras para meterlas a una congregación. Le pongo el ejemplo, en donde yo estuve, llamado Fundación Emanuel, que todavía existe, pero que ya no existe, el que Dios utilizó como primogénito hace muchos años para que fuera esa congregación. Yo no sé si él fue recto o no sé, Dios va a juzgar algún día. Yo nada más le hablo de lo que yo vi y a mí me consta. A mí, en esa congregación o en esa institución, me enseñaron en el discipulado y metieron cosas que no eran de Dios, como la psique, metafísica, tubales, líderes de 360 grados. Claro, no así como literal metafísica, pero sí metían enseñanzas de sexo, de sexualidad, de paternidad, y metían algunos versículos para enseñarme a ser altivo y para poder yo hacer pecado a lo contrario a lo que es de la cruz. Entonces, gracias a Dios que me permitió todo eso, porque hoy puedo entender mediante la santidad, mediante el amor de Dios y su misericordia, la verdad, y entender la bendita palabra a lo que se refiere. Entonces, todo eso que maquinan, vienen y lo enseñan con la lengua, ¿verdad? Y recuerde una cosa muy importante, Dios dijo muy claramente que Él algún día nos iba a pedir cuentas de cada cosa que haya salido de nuestra boca, sea buena o sea mala. El juicio bíblicamente empieza por la casa de Dios. Y la casa de Dios son aquellos que se jactan o que verdaderamente son siervos de Dios. Pero tanto como al verdadero siervo como al falso, el juicio empieza por la casa de Dios. Sea bueno o sea malo, no importa, ¿sí? Y Dios nos va a pedir cuentas porque la bendita palabra como siervo de Dios,
yo tengo un mandamiento en donde Dios me dice muy claramente que si alguien habla, hable conforme a la palabra y conforme al Espíritu Santo, para no torcer las Escrituras. Y para ello, pues conlleva cumplir con el pacto de sacrificio, de santidad y de rectitud. Por eso recuerde cómo empezó este salmo. ¿Por qué te jactas? Ahora, maquinan con su lengua, y cuando dice aquí, como navaja afilada, hace engaño. Y a navaja afilada, bendito hermano, vamos a estudiar los simbolismos. A mí un ratero o un enemigo en una pelea me saca una navaja bien afilada y cuidado, me mata. Entonces, así como la espada, como la navaja, como el arco de bronce, como las flechas incendiarias también de Satanás, son simbólicas y por fe estamos. De igual manera, en estas congregaciones las prédicas hieren y matan. Yo le he dicho, ¿verdad? ¿Cómo matan el día de hoy? Recuerde que la palabra muerte significa separación. Primeramente hablemos de la muerte física. Cuando se me para el corazón, sea por una enfermedad, sea que me dieron un balazo y me asesinaron, sea que me marcaron, sea como sea. Entonces, en el momento en que se me para mi corazón, se separa, ahí está, eso es muerte. Se separa mi espíritu y como está establecido a los hombres que mueran una sola vez y luego de esto el juicio. Mi cuerpo se queda, mi espíritu se va. Esa es una muerte. De igual manera, la muerte del pecado nos las enseña Dios en Génesis con Adán y Eva. Dios les dijo que el día que lo desobedecieran, ciertamente iban a morir. Pero no murieron en el cuerpo humano, sino que siendo seres espirituales y teniendo la presencia de Dios, en el momento que pecaron, se separó Dios de ellos. Entonces, Cristo Jesús vino a resucitarnos, vino a resucitar estando mi espíritu muerto, siendo yo de carne, como dice en San Juan capítulo 3, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. De cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede ver el reino de los cielos. Entonces, Cristo Jesús, el pecado entró por un hombre, por el pecado la muerte, por cuanto todos los hombres pecaron, espiritualmente hablando, nos volvimos seres de carne. Dios en su misericordia continua envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que en él creyera fuese resucitado de la muerte que nos trajo Satanás, porque Dios es espíritu, y regresarnos nuevamente el acercamiento a Dios que perdió Adán y Eva. Ahora, ese acercamiento es tener su espíritu, tener a Cristo Jesús como Rey. ¿Y qué es lo que quieren estos que se jactan de maldad? Estas congregaciones, como Dios nos los ha venido enseñando con muchísimos salmos, ¿qué es lo que quieren? ¿Cuál es el trabajo del diablo? Como ellos como instrumentos sin que lo sepan, es separarnos de Dios. Y lo único que nos puede separar y lo único que nos puede traer la muerte de la vida que nos trajo Cristo Jesús es el pecado. Con engaño, claro. Entonces, por eso dice que maquinan con su lengua y que sus enseñanzas son como navajas afiladas. Versículo 3. Y aquí dice cuál es el fruto y por qué viene el fruto de los que amaron la maldad. Dice, amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Muy importante. Amaste el mal más que el bien. O sea, que sí amaban el bien. ¿Sí? Pero recuerde que dijo Cristo Jesús. No podemos servir a dos señores. Hay dos señores, uno del mal y otro del bien. Satanás y Cristo. Ahora, ¿qué es la palabra amar? Primeramente, ¿sí? Amor y amar. Mira, le voy a explicar, bendito hermano y bendita hermana, bíblicamente lo que es el amor o el amar a alguien. Vamos a tomar como parábola y como figura un matrimonio
cualquiera, ejemplos, simbolismos, sea cristiano o no sea cristiano, no importa. Bueno, cuando unos jóvenes se enamoran, dejan casa, dejan padre, dejan familia, dejan todo, amigos, toda una vida que tenían de juventud, la dejan para entregar sus vidas mutuamente, a vivirlas juntas y a tratarse de agradar mutuamente. Porque para poder yo conquistar a una doncella de la cual me enamoré, primeramente debo de ver qué es lo que le gusta, qué es la música que le gusta, las vestimentas que le gustan, las flores que le gustan, si le gusta bailar, no le gusta, etcétera. O sea, yo si la quiero conquistar y estoy enamorado y la quiero como esposa, me voy a dedicar a ver qué es lo que le gusta y voy a tratarla de agradar y de dar, si realmente la amo, y de darle, ¿verdad? Y si ella se enamora de mí, de igual manera, va a tratar de agradarme. Así es exactamente con Dios, ¿verdad? Yo quiero ganarme a Dios, yo quiero que Dios esté conmigo porque el amor proviene de Dios. Dios nos amó desde antes que lo amáramos, como lo dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. O sea, también dice en 1 de Juan que no es que capítulo 4, que no es que nosotros lo hayamos amado primero, sino que Él nos amó primero, dándonos a su Hijo y dándonos su vida, dándonos el Espíritu, dándonos todas estas cosas todos los días. Ahora bien, Dios dice que el primer mandamiento, si Él ya me amó primero, si Él ya dio a su Hijo, si Él quiere que esté con Él, si Él vino a abrirme la puerta del redil, ¿qué me está diciendo? Amarás a tu Dios por sobre todos los dioses, por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y ahí está. ¿Qué es cumplir el primer mandamiento? ¿Qué es amar a Dios? Conocerlo, escuchar lo que le agrada, lo que le desagrada y empezar a darle mediante la fe y mediante su bendita presencia el fruto que Dios quiere que le demos todos los días, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Y para amar a Dios, ¿qué cree? Se necesita tomar la cruz. Para amar a Dios, así como una pareja que se casa, no escatima. Padre, madre, hermanos, compadres, primos, vida que llevaba, si le gustaba el fútbol, si le gustaba la tomadera, pues ya no. Ahora la mujer le va a decir, dedícate a mí y a mis hijos, susténtame y empecemos una vida nueva a la que tú llevabas. Yo le pongo simbolismos para que pueda entender cuál es el amor. Y el amor es dar la vida, como lo dijo Cristo Jesús. ¿Qué dijo Cristo Jesús? Y no hay mayor amor que que uno ponga la vida, primeramente por Dios y luego por sus amigos. Ahora, para poder amar a Dios, necesito salir del mundo. Y Satanás es el que se encarga, por medio de los que se jactan de maldad, por medio de los que maquinan con su lengua, por medio de los que en sus congregaciones matan gente. Ellos son astutos porque Satanás engaña y engaña al mundo entero, y son astutos para tratarme de engañar y amar el mal. Ahora, este fruto de ser yo un representante, ¿verdad?, que me jacte y que enseñe la palabra como ángel de luz engañando, es porque amé el mal. ¿Y qué es amar el mal? Entonces fíjese bien lo que le he dicho. Si ya le dije que el amor es dar mi vida por alguien, ¿qué es amar más el mal? Amar más el mal es, como ya le he dicho, cuánto tiempo la mayoría de los cristianos y de los representantes que se jactan de ser ángeles de Dios, ¿cuánto tiempo le dan al mundo?
cuánto tiempo están en el mundo y cuánto tiempo están en la cruz y cuánto tiempo están al servicio de Dios y cuánto tiempo están a los pies de Cristo y cuánto tiempo están derramando su sangre a las ovejas como nodrizas y a los bebés y a los hijos de Dios. ¿Cuántos? Entonces, ahí está. No podemos servir a dos señores. No. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo les llama Dios a los que quieren estar en el mal y en el bien? Les llama tibios, tibios. ¿Y qué dice Dios? O mejor vete con Satanás, o sé frío, mejor muere, o sé caliente. Lo dice muy claramente. Ahora, bendito hermano y bendita hermana, pongo el ejemplo, ¿verdad? Tengo dos mujeres, una esposa y otra esposa que engañé, que también me casé al decirle que no soy casado. Y yo, con la del primer matrimonio, que fue el que me valió, quiero andar con las dos, ¿verdad? Pero empiezo a darle mi vida más a la otra, más, y a la verdadera, pues nada más vengo a visitarla los domingos. Hola, ¿cómo estás? 2 veces a la semana, y con la otra estoy 5 días. Es lo mismo aquí. Yo siempre le he preguntado, durante el día, los lunes, su mente cuánto tiempo está conectada con Dios, a las cosas de Dios, y cuánto tiempo está conectada al afán, al mundo, a las cosas que no vienen en la Biblia. Usted contésteme. Los martes también se lo dejo de tarea. Los miércoles también se lo dejo de tarea. Los jueves, los viernes se lo dejo de tarea. Los sábados y los domingos. Quizás el domingo diga, ahí sí me acuerdo de Dios. Ahí sí voy. ¿Cuánto tiempo se junta los domingos? ¿Verdad? Entonces, bendito hermano y bendita hermana, aquí Dios no nos amó, nos dio la vida de su Hijo, nos dio todo. Entonces, aquí está, amaste mal la verdad, el mal. Y sí, aquí se hace también una enseñanza que viene en el Nuevo Testamento. Aquí se hace también verídica y la podemos concordar. Cuando dijo Cristo, no puedes servir a dos señores porque terminarás amando más a uno que al otro. Y generalmente, cuando uno quiere jugarle al cristianismo, ¿verdad? Y no conoce a Dios y quiere estar con Dios y en el mundo, al que terminamos aborreciendo es a Dios. Y el que nos jala más a la corriente de este mundo es el mal. Por eso dice, amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Y también amar es servir, dar mi vida. Dar mi vida. Serviste más al mal. Inclinaste más tu corazón de ese lado y amaste más la mentira que la verdad. Y claro, le voy a explicar por qué. Para que esta bendita palabra, que es la verdad, que vino a hablar Cristo sobre el camino verdadero, pueda decir yo un amén a la doctrina de Cristo, no a la doctrina de los que maquinan y tienen lenguas de navajas afiladas, no, porque hay muchos que dicen amén a esas prédicas. Pero yo le voy a decir una cosa, esta palabra no es terrenal, este lenguaje no es de aquí abajo. Para que yo pueda decir amén a una doctrina sana de Dios y de Cristo, escúchelo bien, necesito ser un ser espiritual. Necesito haber conservado la vida que me trajo Cristo por medio del Evangelio y no haber pecado. Y si pequé, haberme arrepentido y pedirle perdón a Dios, pero necesito ser un ser espiritual, porque de lo contrario, se me hace dura la palabra a la carne, porque esta bendita palabra es imposible decir amén y tomarla como miel si estoy en la carne. Más bien, si estoy en la carne, voy a decir, ya cállate, dura es esta palabra, ¿quién podrá aguantarla? Exagerado, fanático. Y se van a molestar. Entonces es muy importante
que el representante, Dios primeramente, su misericordia continua, en todo momento está exhortando, amonestando, redarguyendo, corrigiendo, para que no pequen las ovejitas, puedan entender y puedan deleitarse. Ahora, en el momento que yo peco y se me sale el Espíritu Santo, voy a amar más una congregación, voy a amar más un pastor que me rasque el oído de carne, porque ya soy de carne, a alguien que hable de la cruz. Y voy a amar más porque mi cuerpo me pide las cosas de aquí abajo y voy a amar más el mal. Y como ahí me enseñan a una obra que no es dar mi vida, ni derramar mi vida a los pies de Cristo, pues amo más el trabajo, amo más la obra, amo más Egipto, amo más la esclavitud, amo más lo que me da a cambio reconocimiento y riquezas temporales. Y dedico mi tiempo, porque amar, recuerde que es dar el tiempo a cada uno. Dos señores. Claro que nosotros tenemos nada más uno, gracias a Dios. Has amado el mal más que el bien, la mentira más que la verdad, porque la verdad está en la Biblia. Y ya le dije, para poder amar esta verdad, se necesita ser un ser espiritual. Ahora, fíjate bien. 4. Has amado toda suerte de palabras perniciosas. Engañosa lengua. Ahora, has amado toda suerte. ¿Qué es una suerte? Pues una suerte es a ver si sale sol, a ver si sale águila. Como dice la palabra, estos se la pasan atinando, estos se la pasan diciendo, esto es así, no, esto es así, no, esto es así. Y no tienen la revelación de Dios. Por eso dice, has amado que Dios no te dé el discernimiento. Has amado que Dios no te quite el velo. Has amado que estés dando una palabra de toda suerte de palabras perniciosas, mentirosas, engañosas, de Satanás, de las tinieblas, de persuasivas, ¿verdad? Engañosa lengua. Y mira, hermano y hermana, cuando dice engañosa lengua, recuerde, yo le he hablado, meditemos, ¿verdad? Yo voy a un mercado a buscar una botella de coñac Napoleón original, y sé que en ese mercado todavía tienen algunas. Y voy y hay 8 puestos que tienen esa botella. Y llego con una y me dice, mire, aquí está el sello, aquí está el chapopote, mire, aquí está, esta botella tiene más de 250 años, es original, va garantizada, va con un papel de aquí de este local del mercado. Y yo le creo al choro y a todo lo que me presentó porque parece legal y la compro. Y llegando a mi casa soy un buen catador, la destapo y fue un fraude. Me engañaron, pero me pusieron cara de piedad, creí en la persona y me engañaron. Así de igual manera, estos aseguran tener la verdad, aseguran y señalan la doctrina de Cristo que es mentira. Se jactan. Y, a final de cuentas, cuando alguien los quiere escuchar, engañan diciendo, esta es la verdad, estos son los mandamientos de Dios. No tienes que sacrificar, no tienes que dejar familia, no tienes que dejar, no es cierto lo de la cruz, no es cierto. Cristo Jesús vino por pecadores, no es cierto que si pecas ya te hacen a un lado y eres hijos del diablo, no es cierto, Dios te ama. Y empiezan a engañar a la gente y claro, la gente amó más.
Y dicen, ¿de verdad, pastor? ¿De veras? ¿Sí puedo hacer esto? Es que aquel me dijo que si no lo hacía, moría y Dios era un Dios. No le creas. Y los engañan, bendito hermano, con palabras persuasivas, de humana sabiduría, como lo dice la palabra. Ahora, recuerde, Satanás, según la palabra, en el Nuevo Testamento, se disfraza de ángel de luz. Y no es maravilla, dice la palabra, que sus ministros, o sea, su pueblo, también engañen y se disfracen de ángeles de luz. No es maravilla. Dice entonces, por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada. Ahora, aquí está la ira de Dios, hablando apocalípticamente. ¿Y Dios es justo? Claro que es justo. Como lo dijo también Dios algún día por medio de Pablo. Y ahora lo digo llorando y lo vuelvo a decir que por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Muchos que son enemigos de la doctrina de Cristo Jesús. Ahora, si Dios, vamos a meditar un poquito en esto, bendito hermano y bendita hermana. El por qué la ira de Dios sobre estos. Imagínense la enseñanza que nos da Dios de que cuando entró el pecado por un hombre al mundo, todo lo que tuvo que hacer con un pueblo que sacó de los lomos de Abraham y que nos da testimonio durante siglo tras siglo, tras siglo, tras siglo con este pueblo, nos da testimonio de cómo Dios preparó con guerras, con sufrimiento, con gritos, con todas las historias reales que la bendita palabra nos maneja, época por época, para traernos a los que estábamos predestinados en estos últimos tiempos desde que vino Cristo Jesús, para traernos y regresarnos lo que perdió Adán y Eva con ese pueblo y con todo el sufrimiento, con todos los cultos, con todo lo que mandó Dios y con toda la paciencia que tuvo para que llegara el día que Cristo Jesús llegara. Ahora, número 2. No escatimó a su Hijo. Lo mandó y Dios sufrió. Cuando Cristo Jesús se despojó, tomó forma humana y lo mataron. Claro, dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo, ¿verdad? Y que Dios haya bajado por medio de su Hijo a decir cuál es el camino. Ahora, imagínense, en el Antiguo Testamento fueron más de 2000 años de una preparación con cultos, con templo, y ahorita desde que Cristo Jesús vino, pues su vida, imagínense ser un instrumento para echar toda esa obra de Dios, para que usted se salve y yo me salve, echarla a la basura, toda la obra de Dios, porque amé más las tinieblas, porque transgredí el pacto y porque predico en contra de la salvación. ¿Cómo cree que Dios no va a estar con ira y que tenga un lago de fuego eterno y un sufrimiento eterno? ¿Cómo no? Por eso dice, el que no es conmigo es contra mí. Por eso vemos en toda la bendita historia de la bendita palabra, la oposición de la misma iglesia, desde el Antiguo Testamento. La oposición contra Salomón, contra el rey David, contra Elías, contra Eliseo, contra Habacuc, contra Jeremías, contra Ezequiel. Siempre la oposición. Y también desde que Cristo Jesús vino, siempre la oposición de los que se jactaban de su maldad y iban en contra. Entonces, ¿cómo no los va a destruir Dios eternamente? Yo lo entiendo, bendito hermano, y recuerde, el juicio, dice en Apocalipsis, el juicio empieza por la casa de Dios. Ahora, ¿cuál es mi
sentencia. Si yo di mi vida a la maldad y amé más la maldad, pues la sentencia es el lago de fuego. Una destrucción eterna. Dice, te asolará y te arrancará de tu morada. Muy importante, bendito hermano y bendita hermana. Te arrancará de tu morada. Sí, voy a detenerme para explicarle bien esto. La palabra de Dios nos enseña de moradas es el cuerpo que Dios nos ha dado, que también Dios lo simboliza como una casa, habitación, como un tabernáculo, que el espíritu que Dios me dio, que es el espíritu del Lalo Garibay, el mío, vive dentro de este tabernáculo mientras yo esté en el planeta Tierra y encuentro un reposo. Como le pongo el ejemplo, aquí en la Ciudad de México hay pobreza y hay mucha gente indigente, así se les llama aquí, de la calle, que duerme en banquetas, que duerme y anda buscando en dónde dormir y dónde pasar la noche. Y no tiene una protección ni del frío, ni de la lluvia, ni de los animales, ratas, etcétera, cucarachas, etcétera. No tiene una protección. Una persona que tiene un hogar, que tiene una casa, es una persona que vive tranquila, segura. De igual manera, empecemos hablando de la primera creación de Dios que empezó en el tercer cielo, de los ángeles. Bíblicamente nos dice que los ángeles tienen un cuerpo porque los ángeles son espíritu. Y todo lo que Dios nos hizo, tanto ángeles como seres humanos, son espíritu. Nosotros perdimos el espíritu por el pecado. Pero bueno, los ángeles son espíritu y tienen un cuerpo diferente al de nosotros, no de carne ni de sangre, pero tienen un cuerpo glorioso, un cuerpo incorruptible. Pero en ese cuerpo ellos encuentran un reposo. La Biblia nos dice que cuando pecaron, Satanás y los ángeles les quitó su morada, o sea, les quitó su casa, les quitó el cuerpo espiritual y los lanzó sin cuerpo, ¿sí? Se les llama almas en pena, espíritus caídos. Y ahorita voy a adentrarme más a esto con la Biblia para que tengamos este razonamiento y el temor que va a venir. Ahora, estos seres no encuentran reposo si no están dentro de un cuerpo. Estos demonios. Hasta se llegan a meter en animales cuando no encuentran a un ser humano en donde se puedan meter. Pongamos de ejemplo el Gadareno. El Gadareno. En el Nuevo Testamento. Un ser endemoniado, cuando Cristo Jesús pasa a la otra orilla, se encuentra a uno de la ciudad de Gad que tenía una legión de demonios y era atormentado. Entonces, cuando Cristo Jesús les ordena salir, ellos le ruegan y le suplican que si los aloja de ese cuerpo, les permite entrar a una pira de cerdos que estaba ahí. ¿Se ha puesto a meditar por qué le rogaban? ¿Por qué le pedían? Porque estos seres inmundos, fuera de un cuerpo, no pueden tener cierto reposo, reposo. Entonces, le rogaban. Ahora, también nos da a entender la bendita palabra que Dios y Cristo tienen autoridad para permitirle a Satanás y a estos espíritus caídos en quién pueden habitar aquí en el planeta Tierra y en quién no pueden habitar, incluyendo a los animales. Que aunque los cerdos tienen una enseñanza, también que ahorita no me voy a dedicar a enseñársela. Pero bueno, Cristo Jesús dijo, les doy permiso, salgan de este hombre y vayan y métanse a la pira de cerdos. Los cerdos, en el momento que sintieron ese poder, se lanzaron a un despeñadero
al mar y perecieron. Ahí. Entonces, otra cita bíblica donde dice que el espíritu inmundo cuando sale del ser humano, cuando sale por medio del evangelio, por medio de este camino, sale, ¿verdad? Que cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo humano, entonces se va, fíjese lo que dice, se va a lugares secos, donde no está Dios, donde no está el agua. A ver en dónde se mete, pero suele que ya todos los cuerpos están ocupados. Ya tienen muchos demonios. Y dice, volveré a mi casa, refiriéndose al cuerpo humano de un ser humano, de donde salí. Y en el camino, buscando reposo, encuentra otros espíritus que les dice, a ver, vengan, yo salí de una casa. Vamos a ver si se descuidó, vamos a ver si fue incrédulo, vamos a ver si pecó. Y dice que cuando regresa, haya la casa barrida. Sí, claro que la sangre de Cristo Jesús me limpió, me barrió, me adornó, porque dice que la encuentra adornada. Y si yo lo dejo entrar con el pecado y con la incredulidad, vuelve, pero mi postrer estado pasa a ser peor porque viene con otros espíritus peores. Claro que todo es simbólico, pero la finalidad es que nos topan como casa. Ahora, el día del juicio, bendito hermano y bendita hermana, los que se dedicaron aquí a burlarse, a pachanguearla, a las riquezas, los que se jactan de maldad, uno de los dolores más fuertes bíblicamente que va a haber en el lago de fuego es que Dios me deje sin morada, o sea, que no me dé un cuerpo. Y allá abajo no va a ser como los demonios aquí. Allá abajo no va a haber dónde me pueda yo meter en un cuerpo que se distraiga. Allá en el lago de fuego no va a haber moradas, no va a haber cuerpos. Y recuerde que dijo Cristo Jesús, yo me voy al lugar y me voy para preparar moradas para ustedes. Yo no les dijera, si no hubiera moradas, no les dijera todas estas cosas, pero yo me voy para prepararles morada. Ahora, la morada del justo es un cuerpo incorruptible, porque no vamos a tener este cuerpo, sino que el espíritu que está dentro de mí se me va a dar otra morada incorruptible que nunca va a envejecer, que no es de carne ni de sangre, donde voy a habitar dentro de esa morada, de ese cuerpo, por la eternidad. Entonces, aquí está también ya proféticamente el pago para todos aquellos que se dedicaron a estar en contra de la cruz de Cristo. Dice, por tanto, te asolará y te arrancará, ¿sí? Definitivamente ya el planeta Tierra, fíjate, te asolará. Aquí asolar es entregarte al lago de fuego con Satán y te arrancará. Te va a quitar el cuerpo, te arrancará de tu morada. Palabra de Dios. Dice, y te desarraigará de la tierra de los vivientes, ¿sí? Porque la tierra de los vivientes es la vida eterna. Y ahí va a haber el juicio, ¿verdad? Por eso la bendita palabra nos habla de una segunda muerte, que es el lago de fuego. La tierra de los vivientes son la vida, bíblicamente, nos enseña que es tener a Dios. Esa es la vida. Separado de Dios estoy muerto. Ahora, los que venzcamos, vamos a estar con Dios. Vamos a tener el Espíritu. Y los que no, van a ser lanzados y desarraigados. Ahí viene apocalípticamente desarraigados, que habla de una raíz, porque una raíz le da vida al árbol. Ahora, yo si agarro un árbol y lo desarraigo, el árbol muere. ¿Por qué? Porque se quita el agua y los elementos con los cuales la raíz sustraía de la tierra para darle vida al árbol. De igual manera, el agua y los elementos que necesitamos para vivir es Dios y Cristo Jesús. Entonces, al
separarme de su reino, de la vida eterna, y a lanzarme al lago de fuego, ahí está la segunda muerte, apocalípticamente hablando. Bendito hermano y bendita hermana. Dice en el 6, verán los justos y temerán, se reirán de él, diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Ahora, verán los ricos, los justos. Sí, bíblicamente, bendito hermano y bendita hermana, la palabra de Dios nos enseña que Dios nos va a permitir ver el día del juicio final, cómo van a ser lanzados. Y de igual manera desde aquí también es una riqueza, como yo le he dicho, es algo maravilloso que yo le puedo dar testimonio el día de hoy, que los que entraron por la puerta del redil y alguna ocasión estuvieron bien y tuvieron el don de un crecimiento, del discernimiento, de la palabra y amaron más las tinieblas y regresaron para atrás. De igual manera también ya desde aquí simbólicamente quedaron desarraigados de la tierra de los vivientes en el momento en que Dios les quitó el Espíritu Santo. Y de igual manera Dios me ha permitido ver cómo quedaron hollados, cómo quedaron consumidos, cómo quedaron enmohecidos en sus riquezas y podridos. Entonces, así, tanto aquí nos permite como también el día del juicio final nos lo va a permitir ver. Ahora, verán los justos y temerán, porque esto es un fruto que Dios me permite aquí mientras estoy para ver y para decir, paso, yo mejor no voy a ser tan insensato como que ya vi cómo quedó. Y aparte también, recordemos que estamos en un pacto de fe y yo temo. Cuando Dios me habla del lago de fuego, cuando Dios me habla del fruto que va a venir, yo tengo temor, ¿verdad? Entonces, verán los justos y temerán. Se reirán de él diciendo, que es un ejemplo porque no nos vamos a burlar, ¿verdad? Se reirán de él diciendo, fíjense bien, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza. Vamos a estudiar esto. Todo cristiano que ha entrado por la puerta del redil tiene el conocimiento de que hay dos poderes superiores, como siempre le he dicho, a nuestras fuerzas y al ser humano. Dios, que es por sobre todas las cosas, su Hijo Jesús y Satanás. No hay para más. Ahora, yo sé que mientras esté aquí, tengo un enemigo que aventó una corriente de su boca, un río para arrastrarme. Es un mar, es un desierto que quiere mi vida. Yo lo sé. Ahora, si yo sé, ¿cómo puedo poner a Dios por mi fortaleza? Ahí está la cosa. ¿Cómo puedo poner a Dios por fortaleza? Bueno, yo sé perfectamente bien que en el bautizo recibí a Dios, el Espíritu Santo en mi vida, y que me dice la palabra, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Tesalonicenses me dice, no apaguéis el fuego que hay en ti. Mateo me dice que no sea como las vírgenes insensatas, que se les acabó el aceite, que el aceite representa la presencia de Dios. Yo sé, y usted sabe, que Satanás y los demonios al ser humano no le tienen temor. No le tienen temor a nada más que a Dios. Delante de Dios tiemblan. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, yo sé que para poder tener o para que Dios sea mi castillo, como ya lo vimos nosotros en Salmos, para que sea mi castillo, para que sea mi fortaleza, para que sea mi protección, hay un precio bíblicamente.
no contristar, no pecar, porque Dios es santo, santo, santo. Y si yo peco, se sale Dios de mi morada. Y si se sale Dios, quedo como una mujer encuerada con depredadores que quieren violarme, hablando simbólicamente, que son los demonios, que es Satanás y son las iglesias de carne. Entonces, el que quiere tener la protección de Dios no peca, teme, como dice en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor. ¿Qué temor? A la muerte. O sea, yo sé que si Dios está conmigo, Satanás de lejitos está esperando como una serpiente a que me descuide, me está acechando con sus concupiscencias, con sus placeres. De lejitos me está poniendo y me dice, mira, porque sabe que no me puede tocar mientras Dios esté conmigo. Pero Él sabe que si yo soy engañado con todo lo que me está ofreciendo todos los días, entonces me toma y se me sale Dios. Entonces, estos tipos de hombres se descuidaron. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza. Ya le dije qué significa eso muy claramente, bendito hermano y bendita hermana, y estamos en la doctrina verdadera de Dios. Dice, sino que confió en la multitud de sus riquezas. Aquí está lo que Satanás nos ofrece. Su arma secreta, el dios Mamón, que es un principado, que toda obra que Satanás ofrece es a cambio de dinero. Toda obra, un negocio, una profesión, negocios, trabajo del mundo, todo a cambio de esa obra me da riqueza. Pero esa obra me separa de la obra que Dios y Cristo Jesús me encomendaron. Y claro que las riquezas de Satanás son codiciables porque me dan poder, me hacen como Dios, me dan un respeto, y recuerde que tener a Dios y cuidarlo es que el mundo me aborrezca, es ir a padecer, pero con la mirada de la vida eterna. Ahí está la diferencia. Por eso, bienaventurado el que venzca. Dice, sino que confió en la multitud de sus riquezas. Y la palabra confiar también es el afán. Yo no puedo dejar este ídolo si no como. Y aparte, yo sé que este Dios me va a dar vacaciones, me va a dar poder, reconocimientos. Y la palabra confianza es fe. Fe. Y ahí está la idolatría. Bendito hermano y bendita hermana. Y no lo dejaron para poner la confianza en Dios. Y se mantuvo en su maldad. ¿Y qué es esto que se mantuvo en su maldad? Muy importante. Dios es tan grande y tan misericordioso que utiliza a los justos para ir todavía, hermano, hermana, por favor, mire, en el nombre de Cristo Jesús, recuerde el pacto, recuerde, no, como dice en San Juan 3, y los hombres amaron más las tinieblas, no se arrepintieron ni con la exhortación ni con la amonestación, se mantuvieron, cuando Dios todavía les daba la oportunidad, pero se mantuvieron en su maldad. Por eso recuerde, bendito hermano y bendita hermana, este tipo de gente que traicionó a Dios son los que tienen en su lengua, los que maquinan y con su lengua y son navajas. Son los que engañan. Y de esto está lleno, porque la bendita palabra son profecías de estos tiempos. Recuerde, la bendita palabra es una sombra de lo que iba a venir. Dice en el versículo 8, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente para siempre. Y aquí está la comparativa
de un justo. Aquí está la comparativa de uno que no contrictó, como le dije, de las vírgenes insensatas. ¿Qué es un olivo verde? El olivo representaba un fruto donde se sacaba un aceite para la unción, para ungir a un escogido de Dios. Y de igual manera, un olivo verde es aquel que está en un árbol donde no ha sido desarraigado, donde sigue teniendo agua, donde sigue teniendo sustento y no ha sido desarraigado. Entonces, el que puso a Dios por fortaleza, que ya le dije que es poner a Dios por fortaleza, es aquel que está con vida, es aquel, como vimos en Salmos capítulo 1, que los justos son como árboles plantados a la orilla del río, que el otoño y no les hace nada, que en todo tiempo su hoja está verde. Recuerda que dice Salmos 1, el que no se sentó con encarnecedores, ni estuvo en consejo de malos. Por eso dice aquí, pero yo, Señor, como no he amado la maldad, ni las riquezas, sino yo, Señor, he estado en la cruz, tú eres fiel, Señor, porque tú dijiste que el pecado pagaba un salario a la muerte y la justicia, Señor, era vida eterna, y tú has sido justo porque yo hasta ahorita estoy como olivo verde, decía un rey que era justo, en la casa de Dios. Y sí es muy importante, porque muchos el día de hoy dicen, todas las congregaciones dicen que esa es la casa de Dios, pero la casa de Dios es espiritual, no es terrenal, no es de abajo. En la casa de Dios no entra Satanás, no entra pecado, no entran herejías. Entonces, la casa de Dios es santa, santa, santa. Y Dios habita con la santidad. Y en la casa de Dios hay sangre, no hay carne. Hay seres consagrados. Entonces, no me has desarraigado, Señor. Me sigues dando el privilegio de estar en una congregación, de estarte sirviendo, de estar en la casa. En la misericordia de Dios, confío eternamente y para siempre. Por eso que vimos, aunque el malo se jacte, la misericordia de Dios es continua. ¿Para quién? Para los que le aman, para los que son fieles. Así empezó el Salmos. Este salmo que estamos viendo así empezó. Que los malos se jactan de su maldad, pero que la misericordia de Dios es continua. Y hermano y hermana, aquí está la fe. Aunque yo vea 10,000, aunque yo vea 100,000 a mi diestra y a mi siniestra caer, desarraigados, ya totalmente apartados de la verdad, yo sé que mientras sea fiel, Dios no me va a desamparar, porque mientras yo esté en este cuerpo humano, voy a ser pobre de espíritu y Dios me va a sustentar. Por eso, en la misericordia de Dios, que todos los días me da, que todos los días me comparte en mi miseria mientras esté en este cuerpo humano y mientras esté en donde está el trono de Satanás, en la misericordia de Dios, confío eternamente, no me va a desamparar. Yo sé que hasta que venga Cristo o se me pare el corazón, me va a sustentar y me va a proteger, y para siempre. Y dice, te alabaré para siempre porque has hecho esto. Bueno, este versículo 9, bendito hermano y bendita hermana, ya no me va a dar tiempo de terminarlo. Pero si Dios me lo permite, mañana terminaremos este último versículo que Dios me está permitiendo aquí. Por lo pronto, que la gracia y la paz se queden con ustedes. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana.